el Señor les bendiga, hermanos. Tengan todos muy buenas noches. Bueno, pues hoy es un poquito tarde, pero pues me decidí a grabar un programa. No me podía quedar sin compartir un poco la palabra de Dios en esta noche. Va a ser un poco breve. Yo sé que muchos ya están en casita, ya van a dormir, ya algunos están ahí en sus redes sociales. Pero quiero compartirles algo acerca de un personaje. Hoy quiero hablar de un personaje cuyo nombre es Jacob. Quiero hablar un poco de este hombre. ¿Quién era Jacob? ¿Cuáles eran sus puntos fuertes? Bueno, la Biblia menciona al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Están entre los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento. Y había mucha relevancia en estos tres hombres, no basada en su carácter, sino en el carácter de Dios. Cómo ellos tuvieron una transformación. ¿Por qué escojo el personaje de Jacob? Mi programa se llama Sanando Heridas a través de la palabra de Dios. Y la sanidad interior también implica una sanidad del alma, una sanidad de carácter. Y pues yo quiero mencionar algunos puntos fuertes que tenía Jacob. Dice que Jacob era el padre de las 12 tribus de Israel. Era el tercero de la línea abrámica de los planes de Dios. Y dice que su carácter de Abraham era un hombre sumamente determinado. Cuando se proponía hacer algo, él lo hacía. Estaba dispuesto a trabajar, era muy perseverante y trabajaba duro para conseguir lo que quería. También dice que era un buen hombre de negocios, ¿verdad? Con el suegro ahí hizo algunos trueques, pero también tenía debilidades y errores. Dice aquí que cuando se enfrentaba a un conflicto, confiaba en sus propios recursos y no le pedía ayuda a Dios. Tendía a acumular riquezas para beneficio propio. Era un poquito como egoísta. Lo que podemos aprender en la vida de Jacob es: la seguridad no radica en la acumulación de bienes. Todas las intenciones y acciones humanas, para bien o para mal, Dios las entreteje en el curso de sus planes. Bueno, pues estamos hablando de la vida de Jacob. Este hombre que luchó con Dios, que luchó con un ángel, con el ángel de Dios. Y este hombre, aquí en el libro de Génesis capítulo 32, versículo, vamos a leer del 24, lo que pasa cuando Jacob lucha con Dios. Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hasta que rayaba el alba. Imagínense a Jacob luchando con este ángel. Este hombre tenía una perseverancia, imagínense, una lucha toda la noche. Hasta que el ángel le dice, ya déjame porque ya va a amanecer, ya no estés insistiendo, no estés peleando, no estés luchando conmigo. Ya pasó mucho tiempo, pero Jacob era un hombre muy persistente. Y dice en el verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué pasó? Dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esto es literal, pero también tenemos una gran enseñanza ahí. Podemos meditarlo en el sentido espiritual. Por ejemplo, Jacob venía huyendo de su suegro y traía presentes porque él iba a regresar con su hermano, pero también su hermano, dice la palabra de Dios, que quería matarlo. Entonces Jacob se encontraba en una situación muy crítica en donde él ya no podía luchar con sus propias fuerzas. Él necesitaba la ayuda de Dios. Entonces allí en ese lugar, cuando él se encuentra solo, es en donde él tiene una conversación y tiene una lucha con Dios. Por eso Jacob luchó con Dios. Entonces dice que empieza esa lucha, toda la perseverancia de este hombre, hasta que Dios lo vence, hasta que Dios lo confronta, hasta que Dios dice
Dice que aquel ángel dice que tocó el muslo en el sitio del encaje de su muslo y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué podemos aprender de Jacob? Bueno, que nosotros también tenemos que ser perseverantes en las peticiones que le hagamos a Él. Es bueno ser perseverantes, Señor. Y el Señor, bueno, pues Él dice que Él es omnipresente, está en todas partes, omnisciente, todo lo sabe. Y es importante que nosotros aprendamos acerca de canalizar esta situación como lo hizo Jacob cuando nos encontremos en dicha situación. Puede ser alguna petición personal, de salud, bueno, qué sé yo, una infinidad de cosas. Y dice aquí en el 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Sabemos que los nombres tienen parte de la personalidad, repercuten en la personalidad de los seres humanos. Está la Biblia, dice que en el Antiguo Testamento, cuando Dios les daba palabra a los profetas para tratar con el pueblo de Israel, dice, vas a tener un hijo y le vas a poner por sobrenombre Elcana, o le vas a poner, y eso repercutía mucho en el carácter y en la situación de aquellos tiempos. Entonces aquí vemos que le pregunta, el ángel le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, bueno, pues me llamo Jacob. Jacob significa tramposo, ¿verdad? Yo creo que le estaba diciendo, podemos parafrasearlo en un idioma, decir, bueno, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu actitud en base a tu nombre? ¿Le estás haciendo honor a tu nombre? ¿Eres un tramposo? Y si nosotros leemos la historia, pues vemos que Jacob robó la primogenitura de Esaú y pues hacía varias transacciones no muy legales, las hizo con su suegro. Sabemos las blanquitas y las pintitas, ¿verdad? Allí todo lo que estaba haciendo Jacob, o sea, el Señor le estaba diciendo a Jacob, mira, tú vienes a mí, estás luchando conmigo para que yo te bendiga, pero en realidad, ¿tú quién eres? O sea, ¿cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son tus actitudes? Tú eres un tramposo, mira lo que has hecho. Y a base de esa trampa, mira, tienes problemas con tu hermano Esaú y ahora mira la situación que tienes. Tanto a Esaú como a tu suegro, pues han pasado un sinnúmero de cosas que te están llevando a presentarte tú en esta situación y quieres que yo te ayude, quieres que yo te bendiga, ¿verdad? Confronta a Dios allí a Jacob cuando le pregunta por su nombre y él le responde, ahí me llamo Jacob. Y en el verso 28, mira lo que dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Le cambió la personalidad. ¿Sabes qué? A partir de hoy que has tenido un encuentro y una lucha conmigo y has venido aquí para pedirme una bendición, pues mira, te voy a cambiar el nombre. Te voy a cambiar tu actitud. Ya de hoy en lo de adelante, si tú quieres mi bendición, no vas a ser más tramposo, no vas a ser más engañador. Ahora vas a ser Israel. Dice, ¿y quién es Israel? El pueblo escogido, ¿verdad? El que luchó con Dios y venció, el que tuvo la bendición y el favor de Dios. Allí, si nosotros ponemos a meditar en esa palabra, cuando este hombre tiene una lucha, físicamente le repercutió literalmente en el muslo y su vida de Jacob de Israel, ya no iba a ser la misma. Le cambió el nombre. Al cambiarle la personalidad, estamos hablando de una sanidad interior. Estamos hablando de una transformación en su carácter, en sus actitudes. Estamos hablando de una transformación físicamente también y también por nombre. Ya no se llamará
tu nombre engañador y mentiroso ahora se va a llamar Israel, dice Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mira qué hermosas palabras aquí, las que Dios le estaba dando a Israel, porque ya en ese momento ya le había cambiado el nombre. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. O sea, le estaba diciendo Dios, ahora dime cómo te llamas. Dime que ya no vas a ser ese mentiroso. Dime que ya no vas a ser ese tramposo. Dime que ya no vas a ser ese que lucha con sus propias fuerzas. Porque tú estás viniendo a mí y estás peleando y quieres que yo te bendiga. Pero ahora yo quiero que tú me digas cómo te llamas. Dice aquí en el 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Mira, aquí hay un significado tan grande cuando Jacob le pregunta al ángel, ¿tú quién eres? Allí hay ciencia, ¿sabes por qué? Porque Jacob nunca había tenido un encuentro con Dios, no le conocía. Y una persona que no conoce o que no tiene un encuentro con Dios, pues lucha con sus propias fuerzas y tiene muchas situaciones, muchas debilidades, muchos defectos. Pero qué hermoso, porque cuando alguien tiene la bendición de Dios, cuando alguien tiene un encuentro con Dios como Jacob, que tuvo el encuentro con Dios, en ese momento su vida ya no fue igual. Su vida cambió porque le conoció, porque no le conocía. Cuando le pregunta, bueno, ¿y tú quién eres? Le dice aquí. Entonces le pregunta, demuéstrame ahora tu nombre, porque a mí ya me cambiaste mi nombre. ¿Ok? ¿Quieres que yo ya no sea tramposo, ya no sea mentiroso? Pero tú, ¿quién eres? Le pregunta, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. No me cuestiones. Simplemente tuvo el encuentro con Dios. Y dice en el 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob pudo entender que a partir de ese momento ya no era el mismo. A partir de ese momento, él pudo verle cara a cara. Él le conoció. Él luchó por su bendición y a partir de ese momento ya no actuó como aquel Jacob mentiroso y engañador. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que estamos estudiando hoy en esta noche. Y dice, y cuando había pasado Peniel, dice, le salió el sol. Y dice, y cojeaba de su cadera. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, físicamente Dios muchas veces permite cambios en nuestra situación. Ahora, si nosotros hacemos un poco de teología, vamos a ver, bueno, pero ¿por qué Dios permitió esa lucha físicamente para quebrarle la cadera? Porque le quebró el muslo, ¿verdad? Era tanta la lucha. Bueno, pues miren, cuando Jacob se encontró con Esaú, dice que venía sobre el camino y Jacob tenía miedo. Pero pues imagínate la actitud de su hermano Esaú al mirar a Jacob, ahora sí que cojeando de un pie. Yo creo que allí le cambió la actitud y dijo, bueno, pobrecito mi hermano, está lisiado, ya no puede pelear bien, ya no puede luchar conmigo, pues entonces yo tengo que perdonar sus actitudes. Y entonces allí Dios permitió también que su muslo de Jacob fuera dañado con un propósito, porque ya Esaú después no quería luchar con él. Y quiero leer aquí, dice, Jacob luchó toda la noche para que lo bendijeran. Él era persistente. Dios nos anima a ser persistentes. Dios quiere que seamos persistentes para con Dios. Es bueno ser persistentes con Dios. Así como Jacob, a pesar de sus trampas, a pesar de sus mentiras, a pesar de todo, pero él no tenía en poco la bendición de Dios. Él sabía que Dios podía ayudarlo porque sus padres le habían enseñado.
pero sus actitudes no estaban alineadas conforme a la voluntad de Dios y por eso él se había metido en todas esas situaciones. Amén.